Colosenses capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 15 al 23. Vamos a leer el texto y después vamos a ir analizando paso a paso lo que necesitamos saber para entender a Jesús. El tema es entendiendo a Jesús. Entendiendo a Jesús. Comenzamos en el versículo 15, por favor, y terminamos en el 23. La Biblia dice aquí: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entendiendo a Jesús. Dentro de este tema que vamos a considerar, nos encontramos que Jesús es la imagen de Dios. Jesús creó todo lo que ha sido hecho, y Jesús es primordial para la iglesia. En esta porción, Pablo nos deja saber, en primer lugar, que Jesús es la imagen de Dios. Vean conmigo en el versículo 15. Pablo lo dice claramente: Jesús es la imagen de Dios. Cuando escribe ahí, Él es la imagen del Dios invisible. ¿La imagen de quién? Del Dios invisible. ¿Cómo es Dios? Invisible. No lo podemos ver. Pero la Biblia dice aquí que Jesús es la imagen. Cuando tú te miras en un espejo, ¿qué es lo que ves en el espejo? Tu imagen. Cuando tú estás enfrente del espejo, en realidad no estás viendo a tu persona. Es solamente una imagen. Pero cuando te ves, eres tú mismo. ¿Estás conmigo? Eres tú mismo, pero tú no eres lo que estás viendo. Tú eres quien eres. Solamente estás viendo la imagen. Y cuando hablamos de la imagen, es una palabra que me encanta cómo Friber en su léxico la describe. Es una palabra en griego que se pronuncia eikon. Eikon. Y eikon quiere decir imagen. Y Friber lo puso de esta manera. La palabra eikon es una manifestación visible de una forma real invisible. Es una manifestación visible de una forma real invisible. Dios existe, hermanos, pero Él es un Dios invisible. Cuando pensamos en Jesús, Él es la manifestación de lo que nosotros no podemos ver. ¿Se acuerdan cuando uno de los discípulos, llamado Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta? En Juan 14, versículo 8 y 9. Juan 14, 8 y 9. Ahí Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. La respuesta de Jesús en el versículo 9 fue: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Si tú has visto a Jesús, has visto al Padre. En otras palabras, cuando hablamos de Jesús es la imagen. El hecho de que Jesús es Dios no quiere decir que Él es el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Jesús es Dios. El Padre es Dios, pero Jesús no es el Padre, ni el Padre es Jesús. Jesús es la imagen del Padre. Jesús vino para mostrarnos al Dios invisible. Y nosotros, al ver a Jesús, estamos viendo la completa representación de lo que Dios es. Pero una vez más, Jesús no es el Padre, Jesús es Dios. El Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesús. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 1. Solamente quiero mostrarles este asunto de que Jesús es la manifestación completa de Dios. Dios el Padre, dice la Biblia en Hebreos 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Nota, ¿ha hablado Dios antes de muchas maneras y muchas veces? Claro, ¿cómo lo hizo? Habló a los padres por los profetas. ¿Qué usó el Padre para revelarse a sí mismo en el Antiguo Testamento? Usó a los profetas. Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nota lo que le dice ahí. Nos ha hablado por el Hijo. Jesús es la completa representación de lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Cuando tú escuchas a Jesús, cuando tú ves a Jesús, estás escuchando a Dios, estás viendo a Dios el Padre. Es una manifestación de lo que no podemos ver. Pero una vez más, Jesús no es el Padre. Ve conmigo ahí en el versículo 3 en Hebreos. El cual, siendo el resplandor de su gloria, nota, y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia, en otras palabras, es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Es la expresión exacta de su naturaleza, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia de las Américas. Si tú leyeras la Biblia de las Américas, en Hebreos 1:3, la Biblia dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Cuando hablamos de Él es la imagen, como dice Pablo aquí, del Dios invisible, estás hablando de que es una manifestación y Jesús es de la misma naturaleza que Dios, el Padre. Por ejemplo, Dios el Padre es omnisciente, todo lo sabe. Jesús también es omnisciente, todo lo sabe. La Biblia dice que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Jesús también es omnipresente, está en todo lugar. Jesús, al igual que el Padre, es omnipotente, tiene poder para hacer todas las cosas. Entonces, entendiendo a Jesús, cuando hablamos de que Jesús es la imagen de Dios, Él nos muestra a quién, al Dios invisible. Es la manifestación visual de lo que no podemos ver. Y Dios hoy nos habló y nos ha hablado a través de su Hijo, Cristo Jesús. Él representó completamente
al Padre, pero al mismo tiempo, como leímos en Hebreos 1:3, es la imagen misma de su sustancia. Tiene la misma naturaleza, Jesús tiene la misma naturaleza que Dios tiene, porque Jesús es Dios. El Padre es Dios. Y si hablásemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también es Dios. Dios es uno en tres personas. Ahora, vean conmigo a Juan, vayan por favor a Juan capítulo 1. Vamos a concluir leyendo esos versículos, hablando de que Jesús es la imagen de Dios. Entonces, si alguien te pregunta, ¿es Jesús Dios? La respuesta es sí. Pregunta, ¿es Jesús Dios el Padre en forma humana? La respuesta es no. Una vez más, ¿es Jesús Dios el Padre en forma humana? La respuesta es no, porque el Padre no es Jesús. Jesús es Dios, el Padre es Dios, pero no es la misma persona. Más adelante nos vamos a dar cuenta que Jesús no comenzó a existir cuando nació, Él ya existía. Amén. Amén. Ahora noten conmigo en Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo. Sabemos quién es el verbo, ¿verdad, familia? ¿Quién es? Cristo Jesús. Y el verbo era con Dios, nota, estaba con Dios. ¿Con cuál Dios? Dios el Padre. Y el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios. Noten en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto habla de la preexistencia de Jesús. Jesús es Dios, pero Jesús no es el Padre. El Padre es Dios. Jesús ya existía antes de nacer. Cuando vino a la tierra, dice aquí, fue hecho carne. Estamos hablando de la encarnación de Jesús. Y Jesús se hizo carne para mostrarnos al Dios invisible que no podemos ver, esto es, al Padre. Jesús dijo, ¿me han visto a mí? Han visto al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y como leímos en Hebreos, Jesús es la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, Jesús tiene la misma naturaleza que Dios, el Padre, tiene. Bien, regresamos a Colosenses, por favor. Entendemos que Jesús es la imagen de Dios. Ahora, otro asunto aquí. Jesús creó todo lo que ha sido hecho. Esto es algo súper interesantísimo. Vean lo que dice versículo 15 en Colosenses 1, la segunda parte del versículo. El primogénito de creación. Esto quiere decir que Él es preeminente en la creación, porque dice ahí el primogénito de toda creación. Algunos consideran que la palabra primogénito quiere decir que el Padre creó primero a Jesús. Y normalmente ustedes van a encontrar ese concepto en las sectas. Aquellas personas que no creen que Jesús es Dios, siempre van a usar esta expresión para decirte que lo primero que Dios creó, esto es el Padre, fue a Jesús. Él es el primogénito, porque cuando pensamos en el primogénito, estamos pensando en el primero. ¿Cuántos de ustedes en su casa son primogénitos? Esto es, nacieron primero antes que todos sus hermanos. ¿Alguien aquí es primogénito? Yo soy primogénito. Yo nací primero. Y cuando hablamos desde el punto de vista de primogénito, en ese sentido, quiere decir que en mi familia yo fui el primero en nacer. Fui el primero. Cuando hablamos de Jesús, el primogénito de toda creación, esa expresión no quiere decir que Él fue el primero en ser creado, porque Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, Dios no puede ser creado. ¿Están conmigo? La palabra allí, primogénito, es una palabra que en griego dice prototokos. Prototokos.
Y esa palabra, cuando la lees en la Biblia, en varios versículos, es verdad que en el caso de Jesús, por ejemplo, Lucas 2:7, te lo voy a leer, Lucas 2:7, la Biblia dice, y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Está hablando Lucas acerca de Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y ese versículo está hablando obviamente de Jesús. Y el razonamiento a veces es, bueno, es verdad que Jesús nació primero, antes que sus otros hermanos. Sí, pero consideremos el nacimiento de Jesús. Pregunta, cristianos, ¿el nacimiento de Jesús fue igual que el nacimiento de sus hermanos? ¿O fue diferente? Fue diferente. Cuando dice, y dio a luz a su hijo primogénito, no quiere decir que fue el primer hijo de María y José. ¿Están conmigo? La palabra primogénito, la palabra prototokos, esa palabra no quiere decir primero en cuestión del tiempo. Quiere decir primero en cuestión de ser único. El nacimiento de Jesús fue único. Nadie ha nacido de esa manera. ¿Conocen a alguien que haya nacido por obra del Espíritu Santo? Eso es lo que algunas muchachitas que meten la pata de repente quieren decir, ¿no? Cuando los padres le preguntan, ¿y por qué estás embarazada? No sé. Ocurrió de repente. ¿O fue obra del Espíritu Santo? Una excusa muy tonta, ¿no creen? Pero pensemos en Jesús. Jesús nació de una manera única. Fue obra del Espíritu Santo. José no tuvo nada que ver en el nacimiento de Jesús. ¿Estamos de acuerdo, familia? Bien. Ahora, vayan conmigo por favor a Hebreos 11:28. Quiero solamente mostrarles el uso de la palabra primogénito para enfatizar el hecho de que lo que la Biblia está realmente diciendo es de que Él es preeminente cuando habla de el primogénito en toda creación. Él es único. Él es único en lo que respecta a la creación. No es parte de la creación. Él tiene un lugar de preeminencia, un lugar importante, exaltado, único, intocable. Miren lo que dice Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Ok? Está hablando acerca de los primogénitos cuando ocurrió lo de Egipto, ¿se acuerdan? Que el ángel de la muerte iba a entrar e iba a matar a todos los primogénitos. Ahora, allí vemos que la palabra primogénito está hablando en referencia al hijo primero que había nacido dentro de la casa de los egipcios o aún de los israelitas si ellos no hubieran puesto la sangre en los dinteles de la puerta. ¿Estamos de acuerdo? Porque si los israelitas o judíos no hubieran puesto la sangre, también ellos hubieran experimentado la muerte. Y se usó la palabra primogénito allí. Y algunos dicen, bueno, ahí está hablando realmente del primogénito, el primero que nació dentro de ese hogar. Claro que está hablando de los primeros que nacieron dentro de ese hogar. Pero en el contexto de lo que está diciendo, está hablando acerca de la Pascua, la aspersión de la sangre, y está hablando también de que es un caso único, en donde Dios trajo juicio al pueblo de Egipto. Y es un caso único porque el ángel no iba a matar a los primogénitos si había sangre en los dinteles de la puerta. Pero algunos dicen, bueno, ahí está hablando acerca de los primogénitos. Está bien, podemos también tomarlo de esa manera. Pero en mi opinión, en base a lo que he leído acerca de ese asunto, es un caso único donde Dios trajo juicio al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, por no dejar al pueblo de Israel salir, por no dejarlos libres. Y allí mismo, ya que están en Hebreos, vayan al capítulo 1, versículo 6. Quiero mostrarles otro versículo que habla acerca de
el primogénito. Estamos hablando acerca de que Jesús creó todo lo que ha sido hecho, pero cuando hablamos de la creación, Él es preeminente en la creación, Él tiene un lugar único. Mira lo que dice Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Nota cómo le llama la Biblia a Jesús. Le llama a Él primogénito. Cuando introduce al primogénito en el mundo. Y quiero sugerirles que no está hablando de que Él fue el primero en nacer, sino está hablando de que Él es único. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Nota, el primogénito debe ser ¿qué? Adorado por ¿cuántos ángeles? ¿Cuántos? Todos. Ahora recuerden, el único que recibe adoración es Dios. ¿Están conmigo? Y aquí para hablar de los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová son los que enfatizan el hecho de que cuando la Biblia dice que Él es el primogénito de toda creación, quiere decir que Dios creó a Jesús. Y ellos dicen que Jesús es un ángel. Y en particular Jesús es el ángel Miguel. ¿Eso es bíblico? No, hermanos, eso es una herejía. Eso es una blasfemia contra Jesús. Jesús no es un ángel. Y este versículo, Hebreos 1:6, corrobora la idea. Cuando Juan, el apóstol, se inclina ante un ángel para adorarle, ¿qué hizo el ángel? ¿Lo dejó que lo adorara? No, lo puso de pie y le dijo, no, levántate. ¿Adora a quién? A Dios. Pero ¿qué pasó cuando Jesús tocó a Juan y se postró delante de él? ¿Jesús lo levantó o dejó que se quedara postrado? Lo dejó que se quedase postrado. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y la orden del Padre es que todos los ángeles adoren ¿a quién? A Jesús. ¿Quién es Él? Primogénito, de acuerdo a lo que dice el versículo ahí. Obviamente, eso es Dios. Hebreos 1:6 dice, cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así es que, en mi opinión, y estoy seguro de esto, los testigos de Jehová no son salvos, porque rechazan la deidad de Jesús. Es una blasfemia pensar que Jesús es un ángel. Hermanos, Jesús es Dios. Y cuando hablamos de que Él es el primogénito de toda creación, no quiere decir que Él fue lo primero que Dios el Padre creó, sino que Él es único en la creación. Él tiene un lugar intocable, Él tiene preeminencia, tiene importancia dentro de la creación y lo va a corroborar lo que sigue. Miren lo que sigue. Veamos el versículo 16. Jesús creó todo lo que ha sido hecho. Él es preeminente en la creación, tiene un lugar único, pero también Él participó de la creación. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Nota, dice en Él, subrayen esa frase. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escucha esto. Todo fue creado, subraya esto, por medio de Él. Primero subrayamos, en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas. Después dice, todo fue creado por medio de Él. Y otra cosa más, en ese versículo, y para Él. En Él, por medio de Él, y para Él. ¿Está claro, familia? Amén. Jesús creó todo lo que ha sido hecho. Cuando hablamos de que en Él fueron creadas todas las cosas, estamos hablando, hermanos, de que Jesús creó con su poder todas las cosas. En Él hay poder para crear. El Padre no le pidió ayuda a Jesús. O el Padre no hizo las cosas Él solo a través de Jesús. No,
el Padre creó, Jesús creó. Porque recuerden, Jesús es Dios, el Padre es Dios. Dios es uno. ¿Están conmigo? Amén. Bien. Y si hablásemos del Espíritu Santo, es la misma idea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando creó al hombre, dijo, hagamos al hombre. ¿Cómo lo dijo? Hagamos. Es en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando estamos hablando de Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. Él tiene poder. El Padre participó en la creación, el Hijo participó en la creación, el Espíritu Santo participó en la creación. Ahora, nota, por medio de Él fueron creadas. Quiere decir que Jesús participó activamente, no era una persona pasiva en la creación. Jesús no estaba sentado viendo todo mientras el Padre hacía las cosas. Vayan conmigo a Juan 1:3, por favor. Juan 1:3. Juan 1:3. Amén. Mire lo que dice la Biblia ahí, hablando de Jesús. Todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Él no hubiera estado allí? ¿Hubiera ocurrido la creación? ¿Qué dice ahí? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ¿participó Jesús? ¿Sí o sí? Claro. Sin Él, nada de lo que está hecho hubiese sido hecho. Cuando leemos Génesis, y Dios dijo sea la luz, y Dios dijo, en Génesis estamos leyendo el relato de Moisés acerca de lo que Dios el Padre hizo en la creación. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús no hizo nada? No, hermanos. Aquí dice la Biblia en Juan, el relato de Juan el apóstol es de que Jesús participó también en la creación. Si Dios dijo, Jesús dijo también. Y podemos incluir también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo. Jesús creó todo lo que ha sido hecho. Una vez más, Él es el primogénito. Esto es, Él tiene un lugar único, exclusivo. No es una persona creada. Tiene preeminencia, importancia, y Él participó de la creación activamente, hermanos, en Él, por Él, y cuando ves todo lo que está creado, la pregunta es, ¿para qué hay todo esto? ¿Para qué es, hermano? Yo te pregunto. Para Él. ¿Cuál es el objetivo de la creación? Todo es ¿para quién? Para Él. Vayan conmigo por favor a Romanos 11:36. Lean conmigo Romanos 11:36. Así es que tu vida fue creada por Jesús, para Jesús. Tu vida fue creada por Dios, para Dios. Tu vida fue creada por el Espíritu Santo, para el Espíritu Santo. Nota, Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Familia, mucha gente anda buscando su razón del por qué existe. El otro día estaba leyendo unos artículos y personas dicen, ¿cuál es tu razón de vivir? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Si tú no tienes el propósito de tu vida, tú no puedes trabajar en ese propósito, por lo tanto tu vida es un caos, es una frustración y etc. Y bueno, obvio la pregunta es ¿cuál es el propósito? Yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu vida aquí en la tierra? ¿Por qué fuiste creado por Dios? ¿Y sabes cuál es la respuesta, hermano? Fuiste creado para Él. Para Él. Por eso en el capítulo 1, lo que leímos anteriormente, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la oración que hacemos hoy por nuestros hermanos?
Que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de su ¿qué? De su voluntad. Ya se les olvidó, ¿verdad? Quiere decir que no están orando por eso. Pao, pao. Lo acabamos de ver el domingo pasado. Por eso estamos frustrados como cristianos, familia. No entendemos. Tu vida y mi vida, la única razón que tienen para vivir en esta tierra y por qué fuimos creados es para Dios. Y por eso tenemos que orar tú, yo, unos por otros, de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y después dice el versículo, para que andemos ¿qué? ¿Cómo es que? Digno del Señor. ¿Se acuerdan de la balanza? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Esa es la razón. Todas las mañanas me paro, te tienes que levantar con una sola razón para vivir. Y esto es Dios. Dios. Él, Jesús, en Él, en su poder me dio vida. Él me dio vida, hermanos. Por medio de Él participó activamente en la creación de mi vida para que mi vida sea para Él. ¿Y cómo se mira esto en la vida práctica? Ya lo vimos. Ser lleno del conocimiento de su voluntad. Esta es su voluntad. Todos los días tengo que leer la Biblia, porque la Biblia me dice cuál es su voluntad. Y cuando yo estoy lleno de la voluntad, lleno del conocimiento de lo que Dios quiere para mi vida, y yo lo empiezo a practicar y a vivir, empiezo a caminar en esta tierra como es digno del Señor. La gente me ve y dice, Él es un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque camina, respira y huele a Jesús. Y como no, hermanos, si fui creado para Él. En esta tierra, hermanos, si tú y yo no entendemos que fuimos creados en Él, por Él y para Él, no vamos a ser felices. Jamás vamos a ser felices, hermanos. Así es que, entendiendo a Jesús, Jesús creó todo lo que ha sido hecho. Él es preeminente en la creación, tiene un lugar importante. Él participó en la creación. Pero, hermanos, miren lo que dice el versículo 17. Él existe antes de la creación. ¿Estamos de acuerdo? Dice ahí el 17, y Él es antes de ¿qué? De todas las cosas. Antes de todo lo que tú ves, Jesús ya existía. Si te preguntan, ¿cuándo Jesús comenzó a existir? Jesús es Dios, no tiene principio ni tiene fin. Pero ¿qué pasó cuando nació? ¿Cómo que qué es lo que pasó? Hebreos dice que Dios le preparó un cuerpo para que Él se encarnara. Jesús ya existía, Él es antes de todas las cosas. Él participó activamente en la creación y en un momento en la historia de esta humanidad, Él vino y habitó en un cuerpo humano. El Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, se confinó en un cuerpo humano como el tuyo y el mío. Jesús dormía, Jesús se cansaba, Jesús comía, Jesús tomaba agua. Jesús hasta se disgustó en algunas ocasiones. ¿Verdad que se disgustó en algunas ocasiones? Imagínense a Jesús, nuestro dulce Jesús, entrando al templo con un azote de cuerdas, sacando a todas las bestias de ahí, hermanos, volteando las mesas de los cambistas. ¿Se imaginan a ese Jesús? O como cuando entró a la sinagoga y habían traído a ese hombre de la mano seca para tentar a Jesús.
a ver qué hacía el día de reposo. La Biblia dice que lo puso en medio. Y la Biblia dice que miró a todos con enojo. Imagínate a Jesús echándote unos ojos, como los que echa mi esposa cuando está enojada conmigo. Varones, ¿les echan ojos a sus esposas a veces? Te quieren fulminar con los ojos, ¿no? Imagínate a Jesús mirándote de esa manera. Jesús, hermanos, estuvo aquí en la tierra para mostrarnos al Dios invisible. Y Él se encarnó, pero no quiere decir que Él comenzó a existir en ese momento. Él ya existía, hermanos. ¿Y qué pasó después de morir en la cruz? Resucitó al tercer día. Él no está muerto. Él está vivo a la diestra de ¿quién? Del Padre. Así es, porque ese es su lugar, hermanos. Él es Dios. Ahora, algo más interesante, nota el versículo 17 en la parte que sigue. Hablando de Jesús creó todo lo que ha sido hecho. Él existe antes de la creación, pero también Él sostiene la creación. Mira lo que dice. Y todas las cosas, mira, todas las cosas en Él subsisten. La Biblia de las Américas dice permanecen. La Nueva América International dice, la New American Standard, perdón, dice se sostienen. Se sostienen. Todas las cosas en Él subsisten, se sostienen. Mira, ve conmigo por favor Hebreos 1:3. Quiero mostrarte una frase allí, hablando de que todas las cosas se sostienen por el poder de Jesús. Esto es glorioso, hermanos. Jesús creó todo lo que ha sido hecho. Él es preeminente, tiene importancia en la creación porque Él creó todas las cosas, Él participó en ella, Él existe antes de eso, pero Él sostiene todo. Mira lo que dice Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Jesús, nota, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de qué? De su poder. Nota, con la palabra de su poder. Todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder. O sea, el poder de Jesús sostiene todo. Y ahorita te voy a explicar lo que la palabra sostener es, porque es interesante lo que el mundo piensa. Leí un artículo de una persona que se llama Robert Kunzig, y este hombre estaba escribiendo acerca de el pegamento atómico. ¿Han escuchado el pegamento atómico? Ustedes saben que los científicos siempre andan buscando, ¿verdad?, el porqué de las cosas. Por ejemplo, tu cuerpo. Tu cuerpo es algo material, ¿no? Sí lo ves, ¿no? ¿Sí lo ves? La Biblia, por ejemplo. Esto es algo material, ¿no? La pregunta es, ¿de qué está hecho esto? Ahora va a decir, de papel, pastor, pues ¿qué no ve? Claro que está hecho de papel. Bueno, ok, vamos bien ahí. Ahora la pregunta es, ¿el papel de qué está hecho? Oh, los árboles. ¿Y el árbol de qué está? Y podemos ir así hasta que lleguemos al final del asunto, ¿no? Pero va a llegar un momento en que me vas a tener que responder como todo buen científico. Porque estaba leyendo este artículo y dice que todo está compuesto de átomos. Podemos comenzar la Biblia, ¿no? Y el papel, etcétera, Al final, ¿y esto de qué está hecho? Vamos todos a tener que decir de átomos. Ahora, alguien preguntó dentro del mundo científico, ¿y los átomos de qué están compuestos? ¿No? Y alguien respondió, bueno, el átomo es un núcleo orbitado por electrones. Un núcleo orbitado por electrones. Bueno, y alguien preguntó, ¿y el núcleo de qué está hecho? Y alguien respondió, de protones. Un átomo es un núcleo orbitado por electrones. ¿Y qué es el núcleo? Algo que está compuesto de protones. Y no faltó alguien que preguntase, ¿y de qué están hechos los protones? Y alguien respondió, de quarks. Y alguien dijo, ¿y qué es un quark? Y un científico respondió, es una chispa.
pero es tan diminuto que no se puede ver, nadie lo ha visto. Pero es el pegamento atómico que mantiene todo junto. ¡Wow! ¡Qué gran revelación!, ¿verdad? O sea, nadie ha visto eso, pero es lo que nos sostiene. Esto está hecho, ahora claro que está hecho de átomos, lo han estudiado, etcétera, ¿no? Y protones, bueno, está bien. Pero al final del día, ¿qué sostiene todo esto? Y ellos dijeron, el pegamento atómico. ¡Wow! 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 Dije, gloria a Dios, el pegamento atómico. Bueno, te voy a dar la perspectiva de Dios. Y esta es la verdad. El pegamento atómico, olvídalo. Si tú me preguntas, pastor, ¿y esto de qué está hecho? Te voy a decir de qué está hecho hasta que lleguemos a la última de la línea y me vas a preguntar, ¿y cómo se sostiene? Aquí está. Se sostiene por, ¿qué dice la Biblia ahí en Hechos, en Hebreos 1:3? Por la palabra de su poder. ¿Saben qué dice Jesús? Quédate así como estás, no te muevas. ¿Me creen o no? ¿Es la palabra de qué? De su poder. ¿Dónde he visto eso? Génesis 1. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Llegaron un montón de ángeles con martillos y serruchos para crear la luz? No, hermanos. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué ocupa que mi cuerpo, que está creado de muchos miembros, se mantenga todo junto? ¿Qué es lo que causa que mi corazón esté bombeando, que mi sangre esté fluyendo y todo lo que hay en el cuerpo humano? ¿Qué causa todo eso, hermanos? Que se mantenga todo en su lugar. El poder de Jesús, en este caso, ¿no? Dios. Jesús es Dios, es el poder de Dios en la persona de ¿quién? De Jesús. Por eso es que mi vida está en las manos de Jesús, hermanos, todos los días. ¿Podrás confiar en Jesús, hermano? Amén. Mira, todo esto es para entender a Jesús. ¿Y sabes lo único que entiendo aquí? Que Jesús es la imagen de Dios, como ya leímos. En otras palabras, cuando veo a Jesús, veo la manifestación completa de lo que mi Dios es. Y por eso debo estudiar a Jesús. Pero también veo que Jesús creó todo lo que ha sido hecho. Él es único en la creación, hermanos. Él participó, Él me creó a mí mismo. Él me creó a mí. Él te creó a ti. Y me creó con un propósito. Es para darle gloria y honra. Y mi trabajo es llenarme del conocimiento de su voluntad. Porque gracias a Él yo vivo todos los días. Gracias a Dios mis pulmones y todo lo que mi cuerpo tiene se mantiene en su lugar, hermanos. Gracias a Dios. Tu carro va caminando. No es gracias al mecánico. Es gracias a Dios. Porque Dios lo puede parar en cualquier momento, hermanos. Y también Dios lo puede arrancar en cualquier momento. ¿Verdad que sí? Si andas con Dios, hasta con un chicle puedes arreglar el carro. ¿No me creen? Pregúntenle a mi hermano. Con un chicle hizo caminar su auto. Dios le mostró cómo hacerlo. Una historia para otro día. Interesante lo que pasó ahí. Yo me sorprendí y dije, wow, solo Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer tantas cosas? Hermanos, Dios puede mantener las cosas juntas con el poder de su palabra. ¿Y saben que también con el poder de su palabra va a destruir esta tierra? Cuando Él venga de regreso, ya lo leímos en el libro de Isaías. ¿Ustedes piensan que va a venir a pelear físicamente contra los demás? Cuando va a venir en su caballo blanco, va a aterrizar en Bosra, como ya leímos en Isaías. Y cuando estén todos los ejércitos ahí, lo único que va a decir, caigan muertos. ¿O no? Así dice. El cielo y la tierra van a ser destruidas por la palabra de su poder también, hermanos, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 3. Así es que estamos con un Dios poderoso, hermanos. Si algo tengo que decirles de esto, tenemos un Dios poderoso en la persona de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, último versículo para recordar esto. Vayan conmigo a Efesios 3:20, en cuestión de Él sostiene toda la creación, hermanos. Y quiero recordarles esto que ya estudiamos cuando estuvimos en Efesios.
Pero hermanos, este versículo tienen que atesorarlo, tienen que marcarlo en su Biblia. Y si ustedes lo hicieron cuando se los dije, estoy seguro lo tienen ahí. Pero Efesios 3:20. Efesios 3:20. Es un versículo clave, hermano y hermana. Mira, no puedes y no debes vivir una vida derrotada. Tienes que vivir una vida en el poder de Dios, hermano. Tenemos un Dios tan poderoso y sin embargo estamos disfrutando, no sé realmente cuánto podríamos estar disfrutando del poder de Dios, pero no creo que ni siquiera, yo imagino que es como ir al mar, hermanos. Imagínate, si tuviera que ilustrarte eso de alguna manera, imagínate que vas al mar, estás enfrente del mar, toda esa agua que tienes ahí, ¿no? Y nada más tienes una cubetita en tu mano. Esa de las 99 centavos, es chiquitas. El mar es el poder de Dios. Y agarramos nuestra cubetita y llenamos la cubetita con el agua del mar. Y andamos caminando con nuestra cubetita. Mira, aquí traigo el mar. ¿Traes realmente el mar ahí, hermanos? Y a veces así somos como cristianos. Andamos con nuestra cubetita. Ando en el poder de Dios, hermano. Ando en victoria. Con tu cubetita. Hermano, andar en victoria es estar en el mar. No con tu cubetita en la mano. Y a veces siento que así caminamos, hermanos. Yo a veces digo, ¿qué está pasando con mi vida? Tengo al Dios Todopoderoso viviendo en mí. ¿Sabes que Jesús vive en ti? Amén. El Dios que sostiene todas las cosas vive en ti. Aquí está dentro, hermano. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mira, nota lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, ¿quién es este? Jesús. Nota, y aquel que es, ¿qué? Poderoso. Es poderoso para hacer ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas las cosas. Ahora, yo estaría contento hasta ahí. ¿Cuántos están contentos de que el Dios poderoso puede hacer todas las cosas? Suficiente, ¿no? No queda ahí la cosa, hermanos. Mira, hacer todas las cosas mucho. ¿Cuántos estarían contentos no solo de que hace la cosa, sino también las hace mucho? ¿No? Porque, si Él puede hacer todas las cosas, perfecto. ¿O no? Dice, Él puede hacer todas las cosas, mucho. Pero no queda ahí, hermanos. Hay otro nivel más. Dice, es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más. ¿Qué es más? ¿Mucho más? Sí, antes de eso. ¿Qué es más? ¿Mucho más o solamente mucho? Mucho más. Ahora, esto es en niveles, hermanos. Lo que Jesús está diciéndonos aquí a través del escritor es poderoso. Él puede hacer todas las cosas, ¿no? Pero dice que las puede hacer mucho. Pero no solo eso, también las puede hacer mucho más. Pero no para ahí la cosa, hermanos. Mucho más que abundantemente. Y dice ahí, ¿de lo que? Pedimos o entendemos. Hermano, mira, tú estás sentado allí y le estás pidiendo a Dios algo. Lo que esto sea, lo estás pidiendo. Pum, pum. ¿Sabes que Él puede hacerlo? Pero no solamente eso, Él puede hacerlo mucho. Lo que yo le estoy pidiendo lo puede hacer mucho, claro, y no solo ahí. Lo puede hacer mucho más. Gloria a Dios, lo puede hacer mucho. O no para ahí, lo puede hacer mucho más abundantemente. Y sin embargo, ahí en esa misma postura, hincados, pidiendo algo, estamos dudando de que Dios lo va a hacer. ¿Verdad que sí? Amén. Porque no hemos llegado a entender qué clase de Dios tenemos en nuestra vida, hermanos. ¿Crees que Dios puede hacer las cosas por ti? Amén. Él es poderoso para hacer más de lo que tú o yo podamos pedir o entender, según el poder que actúa en ¿quién? En nosotros. ¿Dónde actúa el poder, hermanos? Efesios 3:20. Actúa en nosotros.
porque Jesús está en nosotros, hermanos. Regresando a Colosenses, por favor, vamos a ir a través de esta última parte. Jesús es primordial para la iglesia. ¿Será Jesús importante para la iglesia, hermanos? Amén. Claro que sí, Él es primordial. Mira lo que dice el versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, Él es la autoridad de la iglesia. Yo sé que en la iglesia existe el pastor, los asistentes, los líderes, etc. Pero al final del día, hermanos, la autoridad de la iglesia en general, no solo de esta iglesia, se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Es algo que no debo olvidar. Este grupo de hermanos que nos congregamos aquí no debe estar dirigido por mí necesariamente. Yo sé que en la Biblia encontramos que hay liderazgo dentro de la iglesia, hay pastores, hay evangelistas, profetas y todos ellos, dice la Biblia, sirven para edificar el cuerpo. Y debe haber administración y debe haber el uso de dones para las diferentes cosas que se hacen dentro de la iglesia. Pero al final del día, hermanos, la iglesia está encabezada por Jesús. Y el trabajo de los líderes es estar siempre en la palabra. Yo no puedo ser un pastor íntegro si no estoy en la palabra. Ningún líder de entre nosotros puede ser un líder íntegro si no está en la palabra. Tiene que estar en la palabra, porque la palabra es la voluntad de Dios. En ella encontramos lo que Jesús quiere para su iglesia. Y yo tengo que estar 100% en la palabra. Cuando yo empiece a desviarme de la palabra, cuando ya no esté en la Biblia, hermanos, en ese momento viene la caída del liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no es Jesús guiando a la iglesia. No importa que yo quiera o desee de este grupo de personas. Es lo que Él desea y lo que Él quiere, lo que se debe de hacer. Pero ¿cómo sé yo eso, hermanos? Está en la Biblia. Tengo que leer la Biblia y de ahí tienen que surgir todas las ideas y todo lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. La iglesia de Cristo Jesús, hermanos, está encabezada por Él mismo. Ahora, vean otra cosa aquí en el versículo 18. Cuando hablamos de que Jesús es primordial, Él es la autoridad de la iglesia, pero también dice ahí, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Nos está recordando, hermanos, por qué es primordial Jesús en nuestras vidas. Él es la cabeza. Yo tengo que estar buscando su consejo, tengo que estar buscando su dirección como cristiano. Pero algo que necesitamos entender, Pablo nos recuerda la importancia de Jesús. Él resucitó, hermanos. ¿Verdad que Él resucitó? Amén. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección, hermanos? ¿Por qué? Porque si Él vive, yo también voy a vivir. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Corintios habla de la resurrección? Vayan conmigo ahí a 1 Corintios 15. Quiero recordarles la importancia de la resurrección. Y vean conmigo allí en 1 Corintios 15, Pablo recordándonos por qué es primordial Jesús para la iglesia. No solo porque es la autoridad, sino porque Él tiene el primer lugar en la iglesia por su resurrección. Dice Corintios 15, 14, versículo 14, y si Cristo no resucitó, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? ¿Cómo sería nuestra predicación? Vana. Y también dice ahí, vana es también vuestra ¿qué? Fe. ¿Valdría la pena poner la fe en Jesús? Si pudiéramos ir a su tumba a dejarle flores. No, hermanos, sería vana nuestra fe. Por eso es que cualquier otra religión que ha sido predicada por cualquier otro profeta o Mesías no es válida. Porque todos esos Mesías están muertos. El nuestro está vivo, hermanos. Y dice, vana es también nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado
de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. 16, porque si los muertos no resucitan, como es lo que algunos afirmaban, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe y todavía estaríamos muertos en nuestros pecados. Entonces, nota 18, dice, los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oh, pero dice el 20, ¿más ahora qué? Cristo ha resucitado de los muertos. Nota, primicias de los que durmieron es hecho. Primogénito de entre los muertos. Ahora el versículo 18 en Colosenses, regresando por favor, cuando dice primogénito de entre los muertos, una vez más, no dice primogénito en cuestión de que fue el primero. Cuando dice el primogénito de entre los muertos, quiere decir que fue única su resurrección. Pregunta, ¿resucitó alguien antes que Jesús resucitase? No. ¿Cómo Él resucitó? No, pero Lázaro resucitó. ¿Se acuerdan? Pero resucitó para morir. ¿Se volvió a morir Lázaro? Claro, está muerto. Y sin embargo, Jesús resucitó y está vivo. ¿Qué pasó después de que habló con sus discípulos, dio las últimas instrucciones? Ascendió al cielo. Y esos varones dijeron, así como lo vieron ir, así lo van a ver regresar. Así es que, familia, cuando hablamos de primogénito entre los muertos, estamos hablando de que tiene el primer lugar en la iglesia porque Él está vivo. Nosotros no adoramos un Dios muerto, hermanos. Dios también dijo, no es un Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros tenemos vida porque estamos en Cristo y Él es el primero en la iglesia. Regresando a Colosenses, hermanos, nota, dice el versículo 18, después de hablar de la resurrección de Cristo, para que en todo tenga la preeminencia, para que Él sea primero en todo. Por cuanto agradó al Padre, nota, que en Él habitase, ¿cuánta plenitud? Toda la plenitud. ¿Qué quiere decir eso? En Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Vayan conmigo, por favor, a Efesios 1:22. Quiero solamente mostrarles lo que la Biblia dice cuando habla de que en Él habitase toda plenitud. ¿Por qué es primordial Jesús? Bueno, es primordial porque Él es la autoridad de la iglesia. Él tiene el primer lugar porque Él resucitó de entre los muertos. Pero dice que el Padre en Él se hace pleno. El Padre en Jesús se hace pleno. ¿Y qué quiere decir eso? Vean Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Estamos hablando de Jesús, ¿estamos de acuerdo? Nota el 23. La iglesia, la cual es su cuerpo. Ok, piensen conmigo aquí. Él es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Cuando hablamos de eso, nos está dando una imagen de nuestro propio cuerpo. Aquí está la cabeza y aquí está el cuerpo. La cabeza necesita el cuerpo y el cuerpo necesita la cabeza. Pero ¿qué es lo más importante? La cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Tú y yo somos parte del cuerpo. Y como dice Corintios, el cuerpo tiene muchos miembros. Nosotros aquí no somos solamente el cuerpo, somos parte del cuerpo. El cuerpo está en todos lados, hermanos. ¿Están conmigo? ¿Somos la única iglesia cristiana en el mundo? No. En esta ciudad donde estamos hay más de una y ellos son parte del cuerpo. Ahora, nota lo que dice el 23, la cual es su cuerpo, y aquí está, la plenitud de aquel, esto es Jesús, que todo lo llena en todo. En otras palabras,
la plenitud de Cristo, o sea, lo que Cristo es, llena, dice todo lo, llena a cada persona que es parte del cuerpo. Porque el cuerpo, la iglesia, está compuesta de personas. ¿Están siguiendo la trama? Entonces, la plenitud de aquel que todo lo llena. A todos nosotros Jesús nos llena. En todo, o sea, en cada aspecto de nuestra vida. En otras palabras, la intención es de que Jesús, al vivir en ti y al vivir en mí, estemos llenos de la plenitud de lo que Dios es. Jesús está en mi vida, Jesús está en tu vida. Y cuando nos juntamos como iglesia, podemos sentir más la presencia de Jesús que cuando estamos solos. Amén. ¿Se han dado cuenta de eso? Amén. Tú podrás estar en tu casa solito y Jesús está contigo, Él vive en ti. Pero tú solo no eres la iglesia. Tú solamente eres parte del cuerpo. Y cuando estamos aquí, se siente más la presencia de Jesús. Pero imagínate si todas las iglesias de este estado, California, nos juntáramos en un estadio para adorar a Dios. ¿Tú piensas que la presencia de Jesús se va a sentir más? ¿Sí o sí? Ahora imagínate que todas las iglesias en todo el mundo nos juntásemos en algún lugar para adorar a Jesús. ¿Se sentirá más la presencia de Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús nos llena a todos en todo. Por eso la Biblia dice, no dejes de congregarte, porque tú solo no eres la iglesia. La iglesia es un grupo de personas que han sido redimidas por Cristo Jesús. Yo sé algunas cosas de Jesús, tú sabes otras cosas de Jesús. Yo te necesito para que tú me enseñes lo que tú sabes de Jesús. Tú me necesitas para que yo te enseñe lo que yo sé de Jesús. Ahora nosotros aquí como iglesia sabemos algunas cosas de Jesús, pero otra iglesia tiene otras cosas más que enseñarnos. ¿Verdad que sí, hermanos? Sabes que a veces estoy con hermanos de otras iglesias que no son parte de nuestro concilio. Y hay tantas cosas que ellos me enseñan acerca de mi Dios, que a veces nosotros necesitamos aprender. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque todos somos miembros del cuerpo. Espero en Dios que captemos esta verdad, hermanos. Pero Él es la plenitud que lo llena todo. Ahora, terminamos aquí del versículo 20 al 23, por favor. Él tiene un plan para la iglesia. Y esto es sencillo, hermanos. Él tiene un plan para la iglesia. Mira, el plan es el siguiente: reconciliarnos con Dios. Reconciliar, en este caso, lo vamos a ver, es tú y yo somos enemigos de Dios. Reconciliar quiere decir que cambiemos de ser enemigos a ser amigos. Dice el 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Escucha, haciendo la paz mediante la sangre de su, ¿cómo nos reconcilió Jesús con Dios? Por medio de la sangre de su cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos reconciliados, para que haya paz entre Dios y nosotros. Y ya está hecho. Ve el 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo, ¿qué éramos en otro tiempo, hermanos? Extraños y enemigos. Ahora ya no somos extraños ni enemigos, somos hijos de Dios y somos sus amigos. En vuestra mente haciendo malas obras. ¿Qué hacíamos antes? Malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Por qué murió Cristo en la cruz, hermanos? Para reconciliarnos. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, tú no eres parte de la iglesia. Tú no eres parte del cuerpo de Cristo Jesús. Si tú miras a Jesús en la cruz y dices, ay, pobrecito, mira cómo le fue, es una buena idea
humanista de lo que pasó allí, hermano. Pero eso no fue lo que pasó allí. En la cruz no hay ningún pobrecito, hermanos. En la cruz es Dios, en la persona de Jesús, muriendo, derramando su sangre para que tú y yo dejásemos de ser enemigos de Dios y nos convirtiésemos en amigos de Dios. Y lo hizo por medio de su sangre. Y aquí dice que ya estamos reconciliados. Sí, observa lo que dice el versículo 23. Permanecéis fundados y firmes en la ¿qué? En la fe. En otras palabras, ahorita regreso a la última parte del 22. La fe en Cristo, hermanos. Para que esto sea verdad, tú tienes que creer en Cristo Jesús. Ahí dice, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundado y firme en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, si has escuchado el evangelio, te has arrepentido de tus pecados, le has pedido perdón a Dios y le has pedido que sea el Señor de tu vida, tú ya has sido reconciliado con Dios y ya no eres enemigo. Pero si tú no has creído el evangelio, tú no te has arrepentido de tus pecados, tú no has creído en Cristo Jesús, quiero decirte una cosa, todavía eres enemigo de Dios. Oh, pero yo vengo aquí a la iglesia todos los días. Ser miembro de esta iglesia no hace a nadie cristiano, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo estoy bajo la enseñanza del pastor todos los domingos. Eso no te hace cristiano, hermano. Hermana, eso no te salva. Yo puedo estar escuchando misa todos los días. La Biblia dice que yo debo confesar con mi boca que Jesús es el Señor y debo creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos y entonces seré salvo. Amén. Eso es el evangelio, hermano. Y cuando hablamos de creer en Cristo implica una transformación en tu vida, una transformación en tu mente. Aquí dice que éramos enemigos en la mente. ¿Cuál es tu mentalidad hoy? ¿Cuál es tu mente? ¿Crees que Dios te creó para vivir para Dios y morir para Dios? Amén. ¿Estás buscando llenarte del conocimiento de su voluntad y vivir como es digno del Señor? Quiero decirte una cosa, tú eres discípulo de Cristo. Y si esa no es una verdad en tu vida, quiero decirte una cosa, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Nadie quiere estar delante de Dios como enemigo de Dios. ¿Y cómo hago las paces? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Pedro le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Él les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando tú te arrepientas y creas en Cristo Jesús, Dios te va a dar de su Santo Espíritu y ese Espíritu te va a transformar a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el propósito final de Cristo, observa lo que dice el versículo 22, la última parte, para presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Cuántos quieren ser presentados santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él? Yo así quiero llegar con Dios, hermano. Santo, sin mancha, irreprensible, solo la sangre de Cristo puede lograr, hermanos. Porque tú y yo hemos pecado contra Dios. De santos no tenemos nada. Manchados, estamos bien manchados. Irreprensibles, eso quiere decir que no haya nada que puedan decir en tu contra. Familia, ¿habrá algo que puedan decir en nuestra contra? Claro, miles de cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado contra Dios? Pero, nota lo que dice. Versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Concluyo con esto, hermanos. El plan del Señor es de que escuchemos el evangelio y lo sigamos predicando. Pablo dice, yo soy ministro de este evangelio, lo voy a seguir predicando hasta el final, porque por medio del evangelio el mundo es reconciliado si permanecen fundados
como dice aquí, y firmes en la fe. En otras palabras, si realmente aceptan el Evangelio de ¿quién? De Cristo Jesús. Y ahora yo estoy confiando de que todos ustedes que están aquí ya aceptaron el Evangelio de Cristo Jesús. Eso te da la garantía de que vas a ser presentado santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Y si no lo has hecho, no hay tiempo que perder, hermano. Hermana, no hay tiempo que perder. Amigo, amiga, no hay tiempo que perder. Tienes que hacerlo hoy. Después, tu vida está en las manos de Dios. Si Jesús quiere, ahorita caes muerto. Oh, Dios no va a querer eso. Yo no podría estar muy seguro de eso, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer o no tiene que hacer? Él es el creador, hermanos. Y Él hace lo que Él quiere. Amén. Y hasta este día nos ha dado la oportunidad de estar vivos, de considerar estas cosas. No hay tiempo que perder. Algo que les puedo garantizar a todos ustedes es de que nos vamos a morir. ¿Verdad que sí? Sí. Pero no estaré yo tan preocupado de eso, porque eso es una verdad para todos. Yo no estoy preocupado de que si me voy a morir o no me voy a morir. Yo me voy a morir un día, cuando el Señor quiera. De lo que debo preocuparme es dónde voy a pasar la eternidad. ¿Con Dios o sin Dios? El deseo de Jesús, presentarte santo, sin mancha e irreprensible. ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Evangelio de Cristo Jesús.